segundo tema se me grabó que a veces uno tiene tiempo para hacer las cosas y no las hace. Y dice, bueno, un ratito más, o de la Biblia y dice, bueno, en la noche, cuando leo, y no la lees porque ya te empieza el sueño, y en la mañana porque estás apurado para hacer tus actividades. Entonces hablaba sobre la pereza. Entonces, sí me quiero decir como que muchos puntos que tengo que mejorar. Me gustó mucho el tema y el primer tema el de las contiendas, ciertamente, gracias, ¿no? Porque se me vino a la mente ayer que estaban exponiendo un versículo, no me lo sé muy bien, pero decía que porque Dios nos ha dado espíritu de dice tres cosas, pero la que me recuerda es la que dice dominio propio. Entonces, cuando el hermano estaba hablando, me acordaba de eso, que a veces cuando uno está pues en el matrimonio, en el trabajo, lo que sea, no se controla. Bueno, yo no me controlo mucho cuando tengo una adversidad. Y ayer estaba pensando en que muchas de las cuestiones a lo mejor negativas que he tenido son precisamente porque no he hecho caso a lo que dice la palabra, y lo que nos decía el hermano bien importante y que yo no lo había comprendido aún, era de que ni siquiera tenías que entrar en una contienda. O sea, la contienda era, así lo entendí, previa a un pleito. Claro. Pero que uno ganaba el pleito si ni siquiera uno entraba a la contienda. O sea, entonces también se me venía a la mente otro versículo que tampoco no sé muy bien, pero me acordaba que decía algo así como de que la paz calma la ira, ¿verdad? Como que en un pleito, si uno de los dos, como decía él, palabras, ¿cómo es las palabras dulces? ¿Cómo? La palabra amable calma la ira. Algo así, es que no me acuerdo. Sí, no te preocupes. Ninguno de los estamos aquí más que Raúl. Pero se me venía a la mente eso porque él decía que si no contestabas, si no continuabas, si mejor callabas, no significaba que perdieras, sino más bien ganabas. Claro. ¿Verdad? Entonces yo me fui pensando en eso y dije, porque hay muchas situaciones pues que uno pasa, como decía el hermano, en su trabajo, en el matrimonio, con los conocidos, ¿no? O con desconocidos. Sí. Son precisamente pues, la verdad que ayer me gustó mucho y ahorita también del pastor Carlos estaba escuchando todo lo que decía y también pues es cierto, uno debe ser como el protector de la cabeza, pero al mismo tiempo debe de servir como Jesucristo. Entonces fue de las cosas que yo más me grabé. Muy bien, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Estuvo muy bien. Sí puso atención, Hugo. Entonces, esto es de lo que nos habla la palabra, de ser varones esforzados, de tener dominio propio y de ser servidores. Eso lo podemos, como dijo Uber, trasladar a diferentes actitudes dentro de nuestro matrimonio, en la iglesia y en la sociedad. ¿Cuál sería la contraparte, verdad? Si esto es de lo que nos habla la palabra de Dios. Perdón. ¿De qué nos habla el mundo? Si la palabra de Dios nos dice que nos esforcemos, ¿el mundo qué nos dice? El mínimo esfuerzo necesario. Porque, ojo, el mundo y Satanás no nos dice, tienes que ser flojo, ¿no? Nos dicen, no te muevas tanto, nada más lo necesario. Entonces es el mínimo esfuerzo. ¿Qué hay del dominio propio? ¿Qué sería lo que nos enseña el mundo respecto a esto? En lugar de dominio propio, yo pondría, tú vales, no te dejes.
Perfecto, Tony, tienes derecho. Exige, ¿no? Y del servicio, si eres líder de tu hogar, si eres cabeza, ¿qué es lo otro? Pues te tienen que, ¿qué? Que servir, ¿verdad? Que tienen ser servidos. Muy bien, hermanos. Sí pusieron atención. Muy bien. Nosotros somos varones y quiero creer que todos los que estamos acá somos cristianos. Cada quien respecto de su propia medida de fe, es la palabra de Dios. Pero me gustaría hacerles unos papelitos y que cada uno de ustedes, Pastor Carlos, ¿me ayuda, por favor? Escriba 5 aspectos. Quien no traiga pluma, dígame, aquí traigo algunas plumas y algunos lápices. Gracias. 5 aspectos de cómo un hombre debe liderar su casa. 5 aspectos de cómo un hombre debe liderar su casa. También Alexis juega. ¿Tres pluma? Ya no traigo. ¿Me prestas? ¿Ya no quedaron? Ya no. Antes no vas a jugar, Alexis. No es cierto, no te creas. Mira, toma aquí. Con este. O sea. Muy bien. Quien lo vaya contestando. 5 aspectos de cómo un hombre debe liderar su casa, su familia. Quien lo vaya contestando, aquí lo vamos poniendo. Ahorita yo me acerco, levanta la mano y con mucho gusto me acerco. ¿Listo? Como práctica, doblen el papelito porque después vamos a escribir un poco de cosas más personales y no quisiéramos ver las letras ni identificar nada. No voy a pegar nada ahí para que no vayan a creer que pues, alguien se va a dar cuenta que escribo, ¿no? Gracias. Gracias. Un minutito más. Háganme el favor de doblarlos bien para poder organizarme acá y saber que los que ya están doblados, pues ya los leí. Por favor. Los que ya están desdoblados, quise decir. ¿Listo? ¿Dónde? Sí. Si no han completado, yo creo que ya, porque el tiempo apremia, ya hace hambre. Sí. Gracias. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Vamos a categorizar estas opiniones que ustedes tienen. Dice, con la palabra de Dios como único... Sí, está en hebreo. ¿Me prestas el plumón, por favor?
Bueno, tengo otro que dice, servir antes de buscar ser servido, que es lo que nos comentaba el pastor, nos comentaba el pastor Carlos en la mañana. En oración y enseñanza de las Escrituras, enseñanza, el adoctrinamiento, pudiéramos llamarle a eso, ¿verdad? El adoctrinamiento. Amar y enseñar a la esposa, ¿cierto? Y, como Cristo amó a la iglesia. Muy bien, eso habla del servicio también. Muy bien. Luego acá tengo, siendo ejemplo para sus hijos, amando a su mujer, el amor, proveer lo necesario, proveer en lo espiritual, es el adoctrinamiento, escuchando y aconsejando, ser una guía, creo que también va en adoctrinamiento, ¿no? Después dice, autoridad, humildad, ejemplo. Ya lo iba a repetir. Decía algo así como, ¿con quién pasamos el tiempo? Pero será como la compañía, eso también, ¿no? En el tema financiero, ¿en qué gastamos el dinero? Crear hábitos. Eso se puede englobar como en disciplina y en adoctrinamiento también, ¿no? ¿Ya vamos a terminar? Dice tomador de decisiones. Supongo que es también en el tema financiero, ¿verdad? También en el tema de con quién se juntan, también en el tema de qué es lo que ven, qué es lo que les enseñamos. Entonces, creo que es el tema de las decisiones y la autoridad. Entonces, me parece que no hace falta ponerlo. Con diligencia, con amor, con toda la palabra de verdad en la Biblia. Muy bien. Pues sí, hermanos. La crianza, el adoctrinamiento, el amor, la disciplina, las compañías, ¿no? Como de repente, con quién se juntan nuestros hijos, pero también con quién se juntan nuestras mujeres. De repente hay, pues, malas compañías, ¿no? También en los hijos, muchas malas compañías, te los dicen por ahí, te los infectan, ¿no? ¿Cómo te los contaminan, no? Te los contaminan, eso me refiero.
lo que ven mis hijos, el entretenimiento, qué tipo de películas ven. Yo también ahí agregaría lo que escuchan, ¿no? Ahora que pues está muy de moda la pornografía audible, ¿no? Me refiero a todas estas músicas, a estas canciones que dices, híjole, ¿qué está peor, no? Ver una película de subidita de tono o escuchar este tipo de cosas. Y el tema financiero. Yo creo que el tema financiero es clave. Oigan, hermanos, si nosotros, como varones, de esta manera debemos de gobernar nuestra casa, decía en un papel por ahí, tomar las decisiones, pero sin consultar a nuestra mujer. Es decir, Dios nos puso por cabeza, Dios nos puso como autoridad sobre la mujer, pero en ningún papel escuché consenso. ¿Qué es lo que les conviene? ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué sienten ellos? A mí me ha pasado. No hagas esto, no hagas lo otro. Papá, pero nada. Me ha pasado. Quien me conoce sabe que tengo 5 hijos. Entonces me ha pasado muchas veces. Y bueno, desafortunadamente, y esto no es una enseñanza, y mucho menos bíblica, pues echando a perder se aprende, ¿no? Eso no dice la palabra, pero pues desafortunadamente y afortunadamente para mis hijos más jóvenes les ha tocado otro tipo de papá que a los primeros. Un papá que escucha, un papá que dice, en lugar de censurar, dime. Y no te conviertes en su amigo, ni en su confidente, pero sí en alguien de confianza. Con, como el chutazo, de saber qué es lo que pasa en las vidas. Contrario a, no, ¿por qué? Porque no. Y no puede hacer eso. El niño lo va a hacer, a escondidas. Pero lo va a acabar haciendo, porque no le estás explicando, le estás diciendo que no. Y en el mejor de los casos, porque a Dios no le gusta. Y gloria a Dios por los corazones de nuestros hijos, los más pequeñitos, porque si están viniendo a la escuelita, si están escuchando las conversaciones de sus papás con los hermanos, a Dios no le gusta, entonces nosotros tenemos que hacer lo que les gusta a Dios, eso pasa en sus cabecitas. Pero se van convirtiendo en adolescentes, ¿por qué no le gusta a Dios? Se empiezan a preguntar porque no hay un adoctrinamiento sistemático. ¿No será entonces que si gobernamos así nuestra casa con una versión doblada de las Escrituras, es que nosotros somos como alguna especie de Dios también? ¿O alguna especie de jerarca? Yo he escuchado tantos debates ateos contra cristianos, en donde el principal argumento siempre es el principal argumento contra Dios es que Dios es un ser cruel, un ser racista, que asesina niños, poblaciones enteras, que aparte es machista, y que nos ha dado libre albedrío, pero nos juzga cuando ejercemos nuestra libertad. Este Dios mata, pero no te permite matar. Escoge a un pueblo, luego lo desecha, y escoge a todos menos a ellos también. Es decir, cambia de opinión. Utiliza hombres imperfectos, hombres infieles, sus mujeres, hombres mentirosos como sus consentidos. Por eso es que algunos ateos dicen, mejor no, como si tuvieran una opción. Mejor yo no creo en Dios. Cuando analizo este tipo de argumentos con los ateos, pues me hacen sentido. Si no tengo la palabra de Dios en mi corazón, si no he leído, si baso mi conocimiento en videos de TikTok, de Instagram, de YouTube, en donde me dicen de qué se trata la Biblia, ¿no? Como decimos acá en esta iglesia bautista, tomamos un texto, lo sacamos del contexto y lo utilizamos para un pretexto. ¿Cuál es ese pretexto? Si la Biblia no es infalible, si la Biblia se contradice, entonces, ¿por qué deberíamos de tener la Biblia
como verdad absoluta. Si la Biblia es interpretativa, es subjetiva, entonces realmente pues, los 10 mandamientos los podemos doblar, ¿no? Y todas sus enseñanzas. Si le damos un momento de reflexión a este argumento de los ateos y hacemos una analogía con una mujer dolida en lugar de un ateo, que tiene por cabeza a un hombre que es, o que se dice ser cristiano, pero que en realidad es un idólatra, un fariseo que no permite que su mujer tenga amigos hombres, pero él se la pasa viendo mujeres en el celular. Y no basta eso, la audacia de a veces darle like, porque ¿a quién le hace daño? No significa nada, mujer, no te enojes. ¿Qué? Pues nomás le di así con el dedo. Un hombre que exige honestidad absoluta de su mujer y sus hijos, pero no le importa mentirle a las autoridades para no pagar una multa o ahorrarse algo en los impuestos. Porque las leyes pues, son para quebrarse, son para doblarse, son interpretativas también, no son absolutas. Un hombre que profesa que el dinero en un matrimonio es algo en común, como dice la Biblia, pero prefiere tener un guardadito por si se le antoja una coquita en la calle, que su mujer no sepa, porque a ella sí no. Pero yo sí, porque yo soy el que traigo el mayor ingreso a la casa. Yo sí tengo derecho y tú no. O peor aún, cada quien lo suyo. Ahí te arreglas. Si necesitas me pides, y si yo necesito, te pido. Cuidado con que te los cobre. Cuidado. Una persona que hurta a sus autoridades bajo su interpretación de Eclesiastés 2:26. ¿Alguien me ayuda con ese versículo, por favor? Por ahí está el micrófono, ¿verdad? Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción del espíritu. No tenemos capacidad lectora. No lo digo por ti, Juan, sino cuando interpretamos este versículo, ¿verdad? Pues bueno, o aquella de Proverbios 13:22. ¿Quién me ayuda con Proverbios 13:22, por favor? Proverbios 13:22. El pueblo dejará herederos de los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Y como yo soy justo, y mi patrón es pecador, pues vénganos tu reino. Soy como Robin Hood. No, hermanos, robar es robar. Y negocios chuecos son negocios chuecos. Un compadre que gana muchísimo dinero en chuequeses me dijo, no sé hasta cuánto me vaya a durar esto. Te voy a pasar un dinero y haz un negocio honesto. Cuando se me acabe esto, de ahí vivimos los dos. Lo que mal empieza, mal acaba. Este hombre cuida las finanzas en su casa, pero los vemos en sus placeres, en el Facebook, ya no vino a la iglesia, que andamos de vacaciones, me cuento. Quiere mujer virtuosa que lo atienda en la casa y a los chamacos, pero también que busque la lana e hilo y se ponga a vender Shane. Mientras que a nosotros a veces nos amanece a las 11 de la mañana. Traemos ahí el gallo, el almohadazo. Queremos mujeres de verdad, adoradoras de Dios a través de la sujeción. Y nosotros somos niños de 20, 30, 40, 50 y hasta 60 años que a veces seguimos viviendo de lo que nos sustentan nuestros papás a esas edades.
Queremos que se nos tenga misericordia, que nos comprendan nuestros errores, que se nos pasen por alto, que no se nos tomen en cuenta los momentos de debilidad, que pides perdón y ya no me tienes que volver a decir nada. Pero nos sigue ardiendo lo que nos hicieron hace 10, 15 o 20 años, cuando en el bachillerato saliste con mi enemigo. Y por cositas como esas traemos el run run en la cabeza del divorcio. Si la dejo, si me divorcio, Dios no perdona. Y peor aún a veces, ¿no? Y si quedo viudo, ¿con quién me casaría? Hermanos, una mujer que vive con un hombre así, de doble moral, con un fariseo, falto de integridad, ¿querrá sujetarse a Dios? Pues claro que no, porque ese no es cabeza. O sí, pero de piedra. Es un tirano, un hipócrita, es su propio ídolo. Y peor aún, hace a Dios cómplice de su idolatría, porque cómo nos gusta agarrar a las hermanas a bibliazos. Damos la rabieta. Dios dice que me respetes. Dios dice que te sujetes. Y es porque pues, leemos Efesios 5 hasta el 24, y no hasta el 25, como el pastor Carlos en la mañana lo hizo. ¿Alguien me ayuda con Efesios 25, por favor? 5:25. Ya se organizaron, ¿eh? Ahora vas tú, bro. Sí. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿A qué se entregó Cristo, hermanos? A la muerte. ¿Y cuál muerte? La cruz. La peor de todas las muertes. Como el peor ser humano en ese momento, en el siglo I, pero nuestro Señor obedeció y se entregó, tomó su cruz y dio. Y la nueva criatura que venga de esa muerte debe aspirar a ser a la altura del varón perfecto, el varón de dolores, un hombre de verdad. No todo es regaño, vamos a hacer otra actividad. Vamos a tomar un momento para reflexionar. Les voy a volver a pasar papelitos. No sé si les quedan ahí todavía, pero aquí les van más, por si necesitan más. Mi mujer en sujeción me partió todos los papelitos hace un ratito. Vamos a escribir de un lado de nuestro papelito, fíjense bien, 3 maneras en las que he usado mi autoridad para imponer o tratar de imponer, porque hay mujeres que, no, ¿cómo crees? A ver, ¿verdad? Para imponer o tratar de imponer mi voluntad sobre mi mujer. Del otro lado, vamos a poner 3 reacciones que he tenido sabiendo
o esperando, por lo mismo, ¿verdad? ¿Impones o tratas de imponer? Sabiendo, esperando que nadie me puede juzgar, nadie me puede llevar la contraria. 3 reacciones. 3 maneras en las que he usado mi autoridad para imponer o tratar de imponer mi voluntad sobre mi mujer. Y del otro lado, 3 reacciones que he tenido sabiendo o esperando que nadie me lleve la contraria, que nadie me puede juzgar. ¿Sí me explico? ¿No? Por ejemplo, supongamos que mi mujer hoy no me echó lonche. Cuando llegue, no le hablo. La ley del hielo. O aquella de, pues que habíamos quedado que íbamos a ahorrar, pero como no me echó lonche, me voy a ir a los tacos. Y no me voy a comer el paquete de 2, me voy a comer el paquete de 3 con el consomé y el chesco, para que se le quite. ¿Me explico? Esa sería una reacción. 3 reacciones y 3 ocasiones en las que me he comportado, en las que he tratado de imponer mi voluntad sobre la de mi mujer. Por eso es importante que lo doblen para el anonimato. Aquí no estamos para juzgar a nadie. Todos somos iguales, en mayor o menor medida. Sí. ¿Ninguna? No te di papel, el Alexis. Me la mandas por WhatsApp. Que nada debe, nada teme, dice Alexis. ¿Y las reacciones de cada una de ellas? Pueden ser las reacciones de cada una de ellas, o si no, cualquier otra vez en la que yo reaccioné, como sabía que no debía hacerlo. Yo no sé ustedes, pero mis hijos de repente se comportan mal. Y hace un año era esto, el otro. Y después era, no debía haber hecho esto. No le debía haber dicho esto. No debía haber reaccionado de esta manera. ¿Verdad? ¿Sí? Si les cuesta mucho trabajo contestar esto, ahí les va una pregunta que contestándola pueden ayudarla a llenar su papelito. Dice, fíjense bien esta pregunta, ¿cuáles son las decisiones que he tomado basadas en mis deseos y no en los principios de Dios? Está más fácil, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones que he tomado basadas en mis deseos y no en los principios de Dios? Eso para la primera situación. Para el reverso, pudiera ayudarles esta pregunta. ¿Cómo reacciono cuando los comportamientos o acciones de mi familia, principalmente de mi mujer, van en contra de mi autoridad? ¿Me explico? ¿Les leo otra vez las preguntas? ¿Sí o no? Primera pregunta. ¿Cuáles son las decisiones que he tomado basadas en mis deseos y no en los principios de Dios? ¿Ok? Eso es para el primer lado. Para el segundo lado, ¿cómo reacciono cuando las acciones o comportamientos de mi familia, principalmente de mi mujer, van en contra de mi autoridad? Ay, la caja.
Gracias. No me ha llegado tu mensaje, Alexis. Gracias, gracias. ¿Está difícil la pregunta? ¿Eh? Está difícil, ¿eh? Cuando somos perfectos, pues, ¿cómo, verdad? ¿Cuáles son las decisiones que he tomado basadas en mis deseos y no en los principios de Dios? Segunda pregunta, ¿cómo reacciono cuando las acciones o comportamientos de mi familia, principalmente de mi mujer, van en contra de mi autoridad? Ay, sí, rápido, ¿eh? Vamos, me hablan de esta manera. ¿Está bien? Ya hubiéramos terminado desde hace rato, ya estuviéramos en los tacos. Está difícil encontrarse defectos, ¿no? No creo que esté difícil encontrarse los defectos, yo más bien creo que es difícil aceptarlos. ¿Mande? ¿Qué? El top 3, ¿verdad? Traigo como 20, ¿no? El top 3. Es difícil. El espíritu no redarguye, entonces todo está bien. ¿Redarguye o redarguye, verdad? Ni concupiscencias, ni... No, oye. Así no importa, no importa. Oye. Al que le falta uno ya... ¿Se fijaron cómo lo dobló? Como con 5 vueltas lo dobló. Gracias. Muy bien. Ahí va. No ayudo, supongo que en la casa, porque no me ayudan. Híjole, ¿se vieron la importancia que le di? O sea, como que parece que yo también estoy muy de acuerdo, ¿verdad? ¿No ayudo? Porque no ayudan. Juzgo con la palabra cuando fallan. Agarrar a bibliazos, ¿ah? A la gente. Qué feo eso, ¿eh? Expongo algún mal comportamiento por no obedecerme. Ese me llegó. Expongo mal comportamiento por no obedecerme. No cumplo con los acuerdos. Hablo fuerte.
Fíjense esto de la autoridad y la voluntad. Dice, mi familia debe acoplarse a mis tiempos. Nada es importante, ¿no? Más que uno mismo. De repente tenemos hijos adolescentes que quieren ir a las fiestas o algo. Eso no es importante. Es más importante que vengas a sentarte conmigo mientras yo estoy ahí con los hermanos, estoy ahí en la tablet, ¿o no? Mi familia debe acoplarse a mis tiempos. Cuando tenga tiempo, salimos al parque. Y las reacciones, ley de hielo, la indiferencia, cenar solo. ¿Van viendo un patrón o no van viendo un patrón? ¿O todos somos diferentes? Fíjense, dice de voluntades, engañarme a mí mismo sobre las cosas, sobre lo que creo o siento. Y reacciones, ok, cuando la esposa hace compras que ella misma se puede comprar, yo me imagino. Y también la ley del hielo. Vamos a ir un poquito más rapidito por el tiempo, ¿eh? Híjole, dice, que no me hable o me marque hasta que yo diga que tengo tiempo. Estamos en la charla, no me marque. ¿El me nada más? Hermano, yo también, se los confieso. Estoy ocupado. Mis deseos son primero. Después ella. Y reacciones. Ley del hielo. Ley del hielo, no poner atención. A veces nos escudamos en eso, ¿verdad? Todas las mujeres saben que, le cuesta mucho trabajo poner atención, o nada más estoy hablando de mí. Casi, a veces uno decide no poner atención. Yo soy el hombre de la casa, gritar y humillar con mis palabras. La indiferencia, echar la culpa o vengarme. Se nos acabó el pizarrón, hermano. Esta es la misma letra, agarró 2 papeles y me hace No vas sola cuando sales con tus amigas. Yo voy contigo. No hay dinero. Me enojo y no hablo. Me voy de la casa. Quedan otros 3, pero yo creo que vamos a encontrar más o menos lo mismo, ¿verdad? ¿Se fijaron? Este contraste. Pues todos sabemos cómo gobernar. Pero todos andamos más o menos por donde mismo. Hay una diferencia, ¿no? Los cristianos y los del mundo. Pero la santidad es gradual, sabemos. A algunos nos cuesta más trabajo que a otros. Pero es una carrera y no se desanimen. ¿Estamos de acuerdo entonces? Ahí está la prueba. Que no estamos sabiendo ser líderes al 100%. Tenemos que tener cuidado con la autoridad que Dios nos ha concedido. Somos líderes de nuestras casas. Pero, créanme hermanos,
que el liderazgo no es sencillo. Cuando lo vemos bajo la perspectiva de la palabra de Dios. Cuando no tenemos a Dios, ¿quién de aquí no ha tenido un jefe gruñón? Que humilla, que grita, que exhibe, que roba, que aquello y que el otro. Pero cuando está bajo la lente de Dios, como decía el pastor Carlos, tiene que ser el primero en servir y tiene que ser el último en ser servido. Porque somos los reyes de la casa, pero para servir. No en el contexto de un emperador romano, ¿no? Sino en el contexto de Cristo. La autoridad nos debe de servir para servir y no para imponer. Yo tengo la autoridad para que cada una de las acciones y decisiones que yo tome glorifiquen a Dios y beneficien principalmente a mi esposa y a mis hijos, no a mí. Yo no puedo tener tiempo para mí. Si a mí me duele la espalda y mi hijo quiere que lo suba al árbol, hermanos, ¿quién de aquí ya tiene hijos de 10 años? Así te dejan en un santiamén de pedir, papá, ¿me cargas? ¿Te duermes conmigo? Ya no te quieren seguir. No les va a pasar nada. Si dejan de ir al partido, si dejan de ir con los amigos, si dejan de ver la serie, absolutamente nada. Y peor aún, ¿no? Los hombres de hoy que le voy a pegar un ratillo al PlayStation o al Nintendo. Cosas de niños de 30, 40 años. Mi papel como autoridad es servir y agotarme en el proceso. Es cansado. Va a ser cansado. Ahorita no estés molestando, estoy contestando aquí unos mensajes. Espérate, estoy viendo un video. Y el niño con el dibujo, ¿no? Feo el dibujo. Pero te lo quiere enseñar y busca tu aprobación. Y las generaciones de hoy van a recordar a sus papás, no como nosotros, probablemente nos recordemos que es, está padre. Van a recordar primero que aquí estaba la manzanita. Así nos van a recordar. De seguro que sus hijos saben qué celular tienen, porque cada que los van a ver están... La autoridad no es un premio. Dios no nos pone por cabeza porque hayamos merecido algo. Es un mandato, es una responsabilidad muy pesada. Pero es para la gloria de Dios. El problema de mi casa, que puede ser las finanzas, que puede ser la violencia, que puede ser el bajo rendimiento escolar de mis hijos, el problema de que no me hallo con mi mujer, no es porque las circunstancias se den, es porque yo no sé servir. El peor problema en mi matrimonio se llama esposo, porque nosotros somos la cabeza, nosotros debemos de adoctrinar, pero no con el libro en mano y juzgando, sino con el ejemplo. Decía alguien que el mejor ejemplo que tiene que tiene un hijo de Dios es su padre. Eso no es cierto, es una tontería. El mejor ejemplo de Dios es Dios, nadie más. Cristo, nuestro Señor. Lo que los papás hacemos como ejemplo es el ejemplo de un padre. Nuestros hijos van a obtener su masculinidad, su esfuerzo, su responsabilidad y su integridad viéndonos. No que mi papá me venga a leer la Biblia en la noche. De repente agarramos otro tipo de libros que las cuentan como historias emocionantes y eso, y ahí tenemos a los niños y se lo saben y nos emociona mucho.
quién era Ruth, quién era este, quién era el otro. Pero tú ves cómo se comportan los niños ahí. Con hijitos de hermanos diferentes. Malos. Sí, es la carne, es lo caído. Pero ¿no será que el caído es el marido? ¿No será el caído el padre? Que no está poniendo un buen ejemplo. Yo debo de trabajar para que mi esposa crezca, se sienta plena, se sienta segura en Cristo. No económicamente. Hay estudios que demuestran en países de primer mundo que cuando se da esta igualdad, no la maldad del movimiento feminista satánico, porque eso es lo que es. Yo entiendo por qué hay un movimiento feminista. Porque como varones hemos sido irresponsables, abusivos, lo contrario, machistas. Hemos abusado de la posición que nos da nuestro Señor para decir, yo, primero, 2 mujeres, casa grande, casa chica, ahí te va para el gasto, pero acá yo también guardo mi dinero, esto y lo otro. Somos abusivos. Yo entiendo por qué hay un movimiento feminista. Lo repruebo, es satánico, pero ¿no lo entienden? No es como hasta aquí, alguien dijo, hasta aquí. Violencia, violaciones, todo ese tipo de cosas. Hasta aquí dijeron. Sea una novela, el diablo es perverso, el diablo es puerco. Yo debo de trabajar para que mi esposa florezca en Cristo. ¿Qué pasa cuando hay una buena cabeza? La mujer es súper femenina. Se hace cargo de nuestros hijos. Le pesa no darle de comer al marido, no darle de comer a los hijos, que los hijos saquen más calificaciones. Pero cuando tienen la misma presión que el hombre en un trabajo, pues estoy concentrada también en mi trabajo. Ayúdame tú. No, pues yo soy el hombre. ¡Ja! Y peor que hay unos que ni trabajan. Si algo sale mal en la familia o en el ministerio, porque también ahí debe haber un liderazgo, y los que estamos en algún ministerio tenemos la responsabilidad principal de servir, no se nos concede estar en un ministerio para ser servidos, ni para que la gente nos vea para arriba, ni nada, sino para ser los primeros en saludar, en sonreír, en dar los buenos días, en estar ahí, hermano, ¿cómo estás? En aclarar un tema, sí, en ayudarlos para servir. Si sale algo mal en este ministerio, yo soy el responsable. Ni los hermanos que no leen, ni los hermanos que me dejan en visto, ni los hermanos que no se quieren congregar, les dije que vinieran. No. Yo soy el responsable. Yo tengo un negocio que está en la ruina. ¿Le voy a echar la culpa a mis trabajadores? ¿O yo soy el responsable por haber sido negligente? El ministerio, el liderazgo es complicado, requiere esfuerzo y no por eso debemos descuidar nuestras familias. Decir que no atendemos a nuestra familia a causa del ministerio es hacer a Dios cómplice y mentiroso, porque es la voluntad de Dios que nos haya puesto en un ministerio. Y si nosotros dejamos de atender a nuestras familias a causa del ministerio, cuando nos llamen a cuentas, ¿qué vamos a decir? Pues tú me pusiste ahí, por eso yo no tenía tiempo. Como dijo Adán, la mujer que tú me diste. La serpiente me engañó. Cada quien pagó. Hay un libro que le agradezco mucho al hermano Raúl que
que me haya recomendado, que nos haya puesto a leerlo a mi mujer y a mí, que se llama El Pacto Matrimonial del pastor John Piper, que ha hablado grandemente a mi vida. El propósito del matrimonio, dice, no es gozarnos de nosotros mismos a expensas de nuestras mujeres, de nosotros mismos como varones, a expensas de nuestras mujeres, sino que conociendo la voluntad de Dios respecto a nuestro papel como esposos, comprendamos que estamos en un matrimonio para servir. Y esto no se consigue porque Darwin se haya parado aquí, porque el pastor Carlos lo haya venido a decir. Puede ser un trigger, puede ser algo que lo accione, pero eso se consigue renovando la mente todos los días, leyendo la palabra y orando. ¿Qué es más importante? Seguramente lo han escuchado, creo que fue Sproul, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Orar o leer? Y decía Sproul, pues es como inhalar y exhalar. Si dejas de hacer una, muerto. Esa es la sabiduría que debemos de conseguir, como nos decía el hermano Juan. No la sabiduría nuestra, la sabiduría que encontramos en el mundo y la sabiduría, los consejos y elucubraciones que encontramos en nuestra cabeza, que están basados en nuestras concupiscencias, lo dije bien, en nuestros deseos. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos lograr? ¿Cómo queremos que la demás gente nos vea? No, ¿qué dice la palabra de Dios? No podemos seguir siendo sabios en nuestras propias opiniones. ¿Qué dice la palabra de Dios? De repente hay cosas que no les tomamos importancia y decimos, no tiene nada de malo tomar. Es para los débiles decir, no, yo no tomo. Pero si a mi mujer le molesta a causa de que yo he tenido una actitud en el pasado, o ella le causa inseguridad, porque a lo mejor antes de Cristo yo me emborrachaba y me iba con las amigas, con los amigos, con las mujeres, con lo que sea, pues claro que cuando me ve abriendo una cerveza, se le va a activar lo que le hicimos. Nueva criatura y todo, pero seguimos oliendo al hombre viejo. Deja de tomar. No tiene nada de malo. ¿Por qué dejaría de tomar? ¿Nomás porque mi mujer quiere? Pues sí. Porque dice, sujétense los unos a los otros. Pero nomás leemos del 23 al 24. Lo que nos gusta, que ellas se sujeten a nosotros en todo. En este libro del pastor John Piper habla de que uno de los capítulos dice avergonzados pero no desnudos. No, desnudos pero no avergonzados, al revés, es la dislexia, perdón. Y es un título que me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque quien que esté desnudo no está avergonzado. Y luego tratamos de romantizarlo y no, pues es con la pareja, hay mil de confianza. ¿De veras? Porque yo nada más empiezo a sentir que no me cierro el pantalón y le digo a mi mujer, vamos apagando la luz. O ya me puedes poner así, o bien canoso y, no, pues me lo voy a recortar más para que no se me vean tanto las canas y mi mujer no diga, ando con un viejito. O tengo que andar bien prendidito porque me van a juzgar en la calle, incluido mi mujer. ¿Qué andas tan pachalote? Fájate. Así te vas a ir. Nunca te peinas. Me da vergüenza. Mis defectos físicos. Pero dice este libro que en el jardín del Edén, antes de la caída, ellos estaban desnudos, pero no estaban avergonzados. Y no era porque fuesen perfectos y estuvieran bien bonitos, bien guapos, ¿no? Así trabajados. O ella, así, wow. Era porque había confianza y entendían que uno había salido del otro y que eran una misma carne. Y nada de malo hay en ella que yo pueda ver, porque ella es yo y yo soy ella. Ese es el misterio.
Y hoy no lo entendemos así. Y no hablo de lo desnudo, hablo de, no voy a hablar porque mi esposa va a pensar que soy una tonta. Ya me dijo mi esposo que soy incongruente a veces con mis comentarios, que me paso, que debería guardar silencio. Las tenemos llenas de inseguridades. Y no que las vayamos a engañar, que no pueden ser ellas mismas, porque van a ser juzgadas. Pero no, a quienes van a juzgar es a nosotros, y no queremos que eso suceda. Nos avergüenza. No puede ser eso. Cristo ama a su iglesia con todos los defectos. No porque haya dejado de hablar en público, no porque se vista guapa, la ama porque así lo decidió. Cristo nos ama, no porque seamos buenos líderes, simplemente nos ama, pero nos va a exigir haber sido buenos líderes y haber ejercido nuestra autoridad con responsabilidad. Y no es la voluntad oculta, nos dijo, ahí está, así es como deben de comportarse. Me imagino, esto es herejía, hermanos, no es así, pero me imagino perfectamente a Dios desde la nube y, ¿por qué te estás portando así, Juan? Si te dije cómo, ahí te lo dejé escrito. Hay miles de testigos que saben cómo eran. Estamos actuando bajo nuestra propia sabiduría. Vamos a hacer una última actividad y vamos a terminar. ¿Voy bien? Todavía no llego a la hora, ¿eh? Vayan a pasar. ¿No? Ya vamos a terminar, ¿eh? De las cosas que hemos escrito, ahora vamos a volver a escribir. No las alcancé a anotar todas, pero seguramente ustedes se acuerdan de qué escribieron. Pero ahora esto va a ser en equipos, de manera que no tienen que decir qué es lo que escribieron, ¿no? Sino, de lo que dijo Darwin, no está relacionado nada con lo que yo hago. Vamos a escribir así. Cuando mi mujer hace X, es decir, cuando se comporta de una manera que desafía mi autoridad, yo regularmente hago Y, que son las reacciones, que están mal. Y aquí va la clave. Pero la palabra de Dios dice que debería hacer Z. Cuando mi mujer me desafía delante de los demás, yo le echo ojos. Y en mi ingenuidad pienso que nadie se da cuenta. De todos los hermanos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que para eso, 1 Corintios 13, del 4 al 7. Por favor, quien trae el micrófono nos ayuda. Ya se lo saben, ese es el de las bodas. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el 8, perdón, el amor nunca deja de ser. Cuando mi mujer no me echa lonche, yo le aplico la ley del hielo. Pero la palabra de Dios, en este versículo, dice que yo debería hacer ¿qué?
¿Ok? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5, pasen ustedes dos para acá y ustedes de acá de este lado. ¿Sale? Para hacer esto, hagan 3, nada más. Cuando mi mujer hace esto, yo suelo hacer esto, pero la palabra de Dios, basada en Corintios, dice esto, que debería hacer esto. ¿Sale? No, esta bolita. Y nada más tres ejercicios, 3 oraciones. ¿Tú? Todavía sigue reflexionando. Cuando mi mujer hace X, yo suelo hacer Y, pero la palabra de Dios, quieren poner ahí en 1 Corintios, dice que yo debería, ¿qué? ¿Cómo tengo que reaccionar? Sí, basado en 1 Corintios, no en toda la Biblia. Solo en 1 Corintios 13 del 4 al 8. 1 Corintios 13 del 4 al 8. Está reflexionando, dice. No vayamos a dejar de... Me abandonó el rector.
Gracias. Pues aquí llevo 2 horas. ¿Estás seguro? 12:10. Ahora sí, ya vi. Dice aquel hombre que 2 horas llevo. Vámonos. Pero me la van a leer. Me la van a leer. Me van a leer. Tú eres el de la letra. Ya te reconocí. No hay ni qué poner. No, yo no. Pues tienen pastor. Y acá también, Ustedes con razón. ¿De qué que se ponen de acuerdo? Vamos a ir a las 2, Raúl. ¿Listo? Darío, ¿nos puedes leer el primero, por favor? 1 y 1. Dice, cuando mi esposa falla, yo no la juzgo o cuestiono por hacer las cosas como yo le había dicho que hiciera. Y la Biblia dice, no me gozo de injusticia. O sea, cuando ella falla o hace algo y sale mal, yo no me gozo en que ella haya fallado o me deleito en decirle, pero me dije que hicieras de esta manera. Y la Biblia dice que no. Probablemente ese hubiera sido el día cuando mi esposa falla. Yo regularmente le digo, ¿ves? Te dije, ¿verdad? Que no hicieras esto, que no le dijeras, que no le contaras, que no fueras, que eso. Pero lo que yo debería de hacer es no ser jactancioso, gozarme en la justicia. Pues ni modo, ya pasó, ¿verdad? Pusimos número 1, cuando mi mujer miente, yo me enojo y la juzgo. Pero la palabra dice que todo lo perdona y no se irrita. Debería de perdonar. Hermanos, qué importante es esto. ¿Cuántas veces no hemos hecho un compromiso con Dios? Tontamente, porque lo vamos a romper. No hay manera de romper esos vicios si no es en Cristo. Pero cuando nosotros nos comprometemos con Dios, estamos diciendo, vas a ver, Señor, que sí, ahora sí. Ahora sí, ¿qué? Si yo quiero, pasa. Si no quiere, no pasa. Mejor ora a mí, a que te dé fuerza. Porque estamos diciendo eso, ¿no? Ahora sí le voy a echar todas las ganas. Ahora sí voy a leer todos los días la palabra. Pero en realidad es que el que pone las buenas obras, ¿quién es? Señor, ten misericordia de mí, por favor. No tengo ganas de orar. No tengo ganas de leer. Pon en mí esto. ¿Sí? Dice, cuando mi mujer desafía mi autoridad, en lugar de responderle igual, respondo tranquilamente. Y ahí dice, no me irrito de la misma manera. Sí. Entonces, entonces, cuando mi esposa desafía mi autoridad, yo regularmente, pues me le pongo al tiro, A ver. Pero lo que deberíamos hacer es, ¿qué? No irritarnos. No irritarnos. ¿Y qué otra cosa?
Soportad, hermano. Soportad. Estás todo el día trabajando, llegas a la casa, no hay que cenar y te dicen, trae las tortillas, traes un chilorio del kiosco que está a 3 cuadras. Y tú dices, ¿por qué no fuiste tú? ¿Por qué no me dijiste antes de llegar? ¿Y hacemos berrinche? A veces sí. A veces la misericordia de Dios nos dice, soporta, calladito, ve, porque es tu responsabilidad, porque tú eres el líder aquí. No que les acuachemos, pero Dios no nos condiciona nada, porque decía Juan, ¿cuántas veces hemos pecado desde ahorita, desde que nos levantamos hasta ahorita? Ni siquiera en la semana, desde que nos levantamos hasta ahorita. ¿Quién sigue? Cuando mi mujer se enoja, yo me voy. Pero la palabra dice que el amor todo lo soporta y no busca lo suyo. Se enoja. Nosotros no estamos para soportar a nadie. A mí no me va a decir eso. Me jacto. Yo soy el que traigo el dinero, yo soy el que la mantengo. Ahí nos vemos. Soportar, pasar por alto. Cuando mi mujer discute por alguna razón sin sentido, ¿qué hacemos? Regularmente. Pues discutimos. Órale. Ponemos los guantes. Dice la palabra de que nosotros tenemos de cargar, pero seguir discutiendo, yo no lo uso eso. Sí, porque hay unos que se la guardan, ¿verdad? Ya ganaste esta, pero vas a ver la que sigue. Sí, no es vengativo. ¿Y Raúl, la última? Cuando mi mujer desobedece y hace un caso innecesario, yo me lleno de ira y le grito. Pero la palabra dice que el amor nunca deja de ser. Imagínense que un día Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, que sus ojos son como qué, y su voz se enojara con nosotros una sola vez. Tan, tan. ¿Qué decía Isaías? En inglés dice, I'm done, ¿no? O sea, como, ya. Ay de mí, ya. Cuando lo vio, no le gritó, lo vio. Bueno, hermanos, ¿qué podemos concluir? Ojalá y todos hayamos alcanzado el objetivo que era hoy, que se los voy a leer. Vimos que ser cabeza no es imponer nuestra voluntad, sino adoptar la mente de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Solo así podemos ser verdaderos hombres de verdad que lideran en el matrimonio con amor, servicio, sacrificio, y de esta manera reflejamos a Cristo. ¿Sale? Vamos a orar. Padre Santo y Celestial, Señor Todopoderoso, mi Dios, te damos gracias porque en esta mañana, en esta tarde, tú nos has permitido estar aquí, mi Dios, entre los hermanos. Cuán goza mi corazón, Señor, en deleitarme en tu presencia y en la compañía de mis hermanos. Te doy gracias por la vida de estos varones que el día de hoy se llevan esta palabra. Señor, tu palabra nunca vuelve vacía. Siempre tiene un efecto en los corazones de las personas. O los endurece más, o los ablanda. Yo te pido, mi Padre, tu gracia y tu misericordia para con nosotros, para que sea lo último. Nos ablande desde el corazón, Señor. Toca nuestro corazón. Permite que la naturaleza de tu amor santo, Señor, entre a nuestras vidas y que podamos ser capaces de dejar todos nuestros deseos personales, nuestras ambiciones, y que seamos verdaderos líderes, Señor, sin importar las consecuencias, sin importar que las consecuencias vayan en contra de nuestros deseos. Ayúdanos a ser buenos cabezas de hogar, Señor, así como tú eres cabeza de la iglesia, Padre Jesucristo. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo. Amén. Nos vemos en 2 años.
Hermanos, pues, atendamos los consejos que nos han sido dados por medio de la palabra del Señor. Pongamos en práctica cuando vayamos a nuestra casa, pero no solamente estos días, una semana, un mes, sino que meditemos, los que están anotando, lo que recordemos, vayamos a la palabra del Señor, pidamos, clamemos al Señor por sabiduría y clamemos al Señor que también tenga misericordia, porque ciertamente coincidimos en muchas cosas que anotamos ahí, no solo yo, hubo cosas que yo no anoté, pero otro lo anotó por mí. Y hasta el pastor que me conoce, porque doy gloria a Dios por mi pastor, que me ha aconsejado, que sabe mis fallas, que él también dice, lo escribió Darío, no lo escribí yo, pero ciertamente son fallas mías. Pero ¿sabes qué? Agradezco al Señor también porque sé que mi pastor ora por mí, se desvela por mí, se preocupa por mí, conoce a las ovejas y clama. Entonces, hermanos, clamemos unos por otros. Que el Señor nos dé la sabiduría necesaria para guiar nuestros hogares, para guiar a nuestros hijos, para conducirnos en rectitud con la sociedad, hermanos. Porque ciertamente, como dice el hermano Darwin, como dijo el hermano Carlos, también vienen esos deseos de la carne. Vienen esos deseos y cómo vamos a actuar, cómo nos dirigimos. Entonces, hermanos, no dejemos a un lado esas enseñanzas, esta palabra que el Señor nos ha dado, que para mí ha sido de bastante edificación y muchos temas que tengo que poner en práctica, primeramente en mi casa, con mi esposa, con mi hijo, y también traerlos aquí en la congregación. Sirvamos a los santos, animémonos unos a otros y estas palabras guardémoslas en nuestra mente y en nuestro corazón y que sean un progreso continuo de nuestra vida diaria, hermanos. No lo olvidemos, guardémoslo. Y si en algún momento vemos fallas entre nosotros, recordemos lo que hemos aprendido hoy, hermanos. Entonces, nos vemos a las 7:15, continuamos con el congreso. Si alguien quiere tomar galletas o café, puede tomarlo sin ningún problema, hermanos. Le doy gracias al Señor por este día. Vayan con bien a sus hogares y aquí nos vemos, si Dios nos permite, a las 7:15. Dios les bendiga. Aquí está. Gracias. ¿Dónde? ¿Sí? Ajá.